El frenado es una habilidad básica en el manejo. Frecuentemente marca la diferencia entre un conductor experimentado y uno novato. Cuando el conductor pisa bruscamente el freno sobre una superficie mojada o pista cubierta de hielo, ¡cuidado! En condiciones como esas es fácil patinar y en ocasiones el auto puede deslizarse hacia los lados. La súbita aplicación de los frenos hace que las ruedas se bloqueen y patinen. El auto no solo continúa moviéndose, sino que hay una pérdida de dirección y de control de la dirección. Cuando los buenos conductores enfrentan una situación como esa, aplicarán presión sobre el freno gradualmente y mantendrán el control de la dirección. Bajo las mismas condiciones que se mostraron anteriormente, este auto se detiene sin deslizarse. Esto se debe a que el auto está equipado con ABS, es decir, un sistema de frenos antibloqueo. Dicho sistema produce un frenado efectivo a través del control computarizado de la presión hidráulica de los frenos. En otras palabras, el ABS es un sistema que mantiene el control direccional y de mando al evitar que las ruedas se bloqueen cuando se pisa bruscamente el freno. El ABS duplica el frenado efectivo del buen conductor, utilizando una computadora para controlar el frenado. El ABS tiene los siguientes componentes. Las dos ruedas delanteras están equipadas con sensores de velocidad delanteros que detectan la velocidad de las ruedas delanteras. Para las ruedas posteriores hay sensores de velocidad posteriores. Cada rueda posterior tiene uno. El interruptor de luz de parada detecta las condiciones de frenado. Esta es la parte fundamental del sistema, la computadora del ABS. La computadora recibe señales de cada sensor de velocidad que le indican la velocidad de las ruedas y a través de una señal proveniente del interruptor de luz de parada que detecta la velocidad de las ruedas al momento del frenado, evalúa las condiciones de la pista y envía señales que ponen al actuador en funcionamiento. El actuador controla la presión hidráulica en los cilindros del freno de discos de cada rueda mediante señales provenientes de la computadora. La luz de aviso se enciende cuando algo está funcionando mal en el sistema eléctrico. Esta luz de aviso también puede ser utilizada para hacer un diagnóstico del sistema ABS. Acabamos de describir la disposición de los componentes del Celica con tracción delantera. En el Celica con tracción en las 4 ruedas que se muestra aquí, la computadora y el actuador se encuentran debajo del asiento posterior. En este modelo hay un sensor de desaceleración en la parte posterior de la computadora. Ahora observaremos la construcción real del sistema y veremos cómo funciona. Cada articulación de la dirección está provisto de un sensor de velocidad y cada cabeza del eje de un rotor dentado. El sensor de velocidad consta de un imán permanente y una bobina. A medida que el rotor dentado gira, la cantidad de flujo magnético que produce el imán permanente fluctúa, produciendo una corriente eléctrica alterna en la bobina. La frecuencia de esta corriente alterna está en proporción a la velocidad rotacional de la cabeza del eje. Por lo tanto, con este arreglo es posible percibir la velocidad de cada rueda. Cada sensor posterior de velocidad está situado en una placa del freno de estacionamiento y a cada cabeza del eje posterior se le ha colocado un rotor dentado.
Este es el sensor de desaceleración que se utiliza en los vehículos de doble tracción. A diferencia de los vehículos con tracción delantera en los cuales las ruedas posteriores no son impulsadas, el vehículo de doble tracción tiene características especiales durante el frenado, debido a que las 4 ruedas son impulsadas. Por esta razón, se provee un sensor de desaceleración para detectar la desaceleración del vehículo. Dentro del sensor de desaceleración hay 2 diodos emisores de luz o LED en un lado y 2 fototransistores al frente de ellos en el otro lado. Se ha colocado un péndulo entre los LED y los fototransistores. La placa del péndulo tiene ranuras y se le denomina placa ranurada. Esta placa ranurada se balancea al momento del frenado y la cantidad de balanceo hace que los fototransistores se enciendan o apaguen. Por ello, el sensor de desaceleración detecta la disminución de la velocidad del vehículo durante el frenado y envía esta información a la computadora del ABS. De esta manera, las señales provenientes de los sensores de velocidad y del sensor de desaceleración contribuyen a que la computadora haga una evaluación más precisa de las condiciones de la pista. Esta es la computadora del ABS. Las funciones que realiza son las siguientes. En primer lugar, su función básica es controlar la velocidad de las ruedas según las condiciones de la pista. Una función de comprobación inicial permite que el actuador verifique su propio sistema eléctrico. Una función adicional es el diagnóstico de averías. Finalmente, existe lo que se denomina función contra fallas que asegura un funcionamiento normal del frenado de ocurrir alguna avería en el sistema de señales hacia la computadora. El actuador disminuye o aumenta la presión hidráulica en los cilindros del freno de discos según las señales provenientes de la computadora. De esta manera controla la velocidad de las ruedas. El actuador está formado por los siguientes componentes. Primero, válvulas de solenoide de 3 posiciones que modifican el modo de la presión del líquido de frenos manteniendo, reduciendo o aumentando la presión en el cilindro del freno de discos. Y 2. Una unidad de reducción de presión que consta de un depósito para el líquido de frenos que regresa del cilindro del freno de discos y una bomba para regresar el líquido que está en el depósito al cilindro maestro. A propósito, la bomba es accionada por un motor y gira continuamente mientras el ABS está funcionando. Como ejemplo, veamos el funcionamiento del sistema de frenos de una rueda delantera. En condiciones de frenado normales, cuando el deslizamiento entre la rueda y la pista es inusual, el sistema de frenos antibloqueo no entra en funcionamiento. En esta situación, la válvula de solenoide de 3 posiciones no entra en funcionamiento. La lumbrera A permanece abierta y la lumbrera B permanece cerrada. La presión del líquido de freno se aplica al cilindro del freno de discos a través de la lumbrera C. Cuando se suelta el pedal del freno, el líquido de freno regresa al cilindro maestro desde la lumbrera C a través de la lumbrera A. Y la válvula de verificación número 3, de manera que no quede presión hidráulica alguna en el cilindro del freno de discos. Sin embargo, cuando el deslizamiento entre la rueda y la pista aumenta considerablemente, una señal de la computadora del ABS hace que la válvula de solenoide de 3 posiciones entre en funcionamiento. Veamos cómo funcionan los modos de reducción, mantenimiento y aumento de presión de la válvula del solenoide de 3 posiciones. Primero, el modo de mantenimiento de presión. Cuando la bobina de solenoide de 3 posiciones recibe aproximadamente 2 amperios de corriente eléctrica, la válvula de solenoide se mueve a la posición central. En este momento, la lumbrera A se cierra e interrumpe la presión hidráulica proveniente del cilindro maestro. Al mismo tiempo, aun cuando el motor de la bomba está girando, la presión no disminuye, porque la lumbrera B también está cerrada. De esta manera, la presión en el cilindro del freno de discos se mantiene igual. A continuación, el modo de reducción de presión.
Cuando la bobina de solenoide de 3 posiciones recibe aproximadamente 5 amperios de corriente eléctrica, la válvula de solenoide se mueve a la posición que se muestra aquí. En este momento la lumbrera A está cerrada, interrumpiendo la presión hidráulica proveniente del cilindro maestro. Al mismo tiempo, la lumbrera B está abierta y el líquido del cilindro del freno de disco se envía al depósito a través de la lumbrera C. El motor de la bomba funciona con una señal de la computadora, de manera que el líquido que está almacenado en el depósito regrese al cilindro maestro. El resultado es una reducción de la presión hidráulica en el cilindro del freno de discos. Finalmente, el modo de aumento de presión. Veremos el modo de aumento de presión cuando la presión hidráulica del cilindro del freno de disco sea más baja que la presión hidráulica del cilindro maestro. Como no circula corriente alguna en la bobina de solenoide de 3 posiciones, el resorte de retorno empuja la válvula de solenoide de regreso a la posición que se muestra aquí. Esto hace que la lumbrera A se abra y que la presión hidráulica del cilindro maestro se aplique al cilindro del freno de discos. Con la lumbrera B cerrada e incapaz de afectar la presión hidráulica en el cilindro del freno de discos aumenta. Este gráfico muestra la conexión entre la velocidad del vehículo y la velocidad de una rueda, así como también el cambio de la presión hidráulica en el cilindro del freno de discos de dicha rueda cuando el ABS está en funcionamiento. Cuando la velocidad de la rueda disminuye rápidamente debido a la aplicación repentina del freno, la computadora del ABS activa el actuador y reduce la presión hidráulica en el cilindro del freno de discos. Luego, a medida que la velocidad de la rueda aumenta, cambios breves entre el modo de mantenimiento y de aumento de la presión incrementan gradualmente la presión hidráulica del cilindro del freno de discos. Al controlar la velocidad de la rueda de esta manera, se evita el bloqueo de la rueda. En un breve periodo permite que el auto disminuya de velocidad sin que las ruedas se bloqueen. El sistema de frenos antibloqueo utiliza un método de control de 3 canales, al controlar las ruedas delanteras izquierda y derecha independientemente y las ruedas posteriores juntas. A continuación veamos algunos puntos sobre el servicio técnico del sistema de frenos antibloqueo. La computadora del ABS tiene las siguientes funciones. Cuando el vehículo viaja a más de 6 km por hora y el interruptor de la luz de parada está desconectado, la función de comprobación inicial activa los 4 solenoides de 3 posiciones y el motor de la bomba a su vez en un autodiagnóstico. Durante la comprobación inicial oiré el sonido del motor del actuador, pero esto es bastante normal. Cuando hay un mal funcionamiento en el circuito eléctrico del ABS, la computadora que tiene una función contra fallas dejará de enviar señales de control al actuador. En estas condiciones, el ABS no funcionará, pero el sistema de frenos normal todavía funciona. Cuando algo falla en el circuito eléctrico del ABS, la luz de aviso del ABS del contador de combinaciones se encenderá para informar al conductor al respecto. Para comprobar esto, desconecte el conector de la comprobación y enciende el interruptor de encendido. Una vez que lo ha hecho, la luz de aviso del ABS empezará a parpadear. El número de veces que se encienda la luz de aviso le dará el número del código. Veamos ahora un patrón real de parpadeo de la luz. Esta luz está parpadeando a intervalos regulares, lo cual indica que todo está normal.
El parpadeo de esta luz es diferente al que acabamos de ver, ¿no? Significa que hay un problema en algún lugar. El número de veces que la luz parpadea cada medio segundo después de una pausa de 4 segundos indica el primer dígito del código. El número de parpadeos cada medio segundo después de una pausa de 1,5 segundos indica el segundo dígito del código. En este caso, la luz parpadeó 3 veces, luego 2, así que el patrón de parpadeo indica el código 32. Si hubiera un mal funcionamiento en más de un lugar, la indicación de los números de los códigos empezará por el código de número menor. Cuando esto sucede, la indicación del número del segundo código empezará después de una pausa de 2,5 segundos. Este patrón de parpadeo de la luz de aviso se repetirá continuamente. Una vez que los defectos diagnosticados hayan sido rectificados, la memoria de diagnóstico de la computadora debe borrarse. Para hacerlo, siga los siguientes pasos. Primero, detenga el vehículo. Segundo, desconecte el conector de comprobación. Y tercero, presione el pedal del freno 8 veces o más en 3 segundos. Esto eliminará los números de los códigos de la memoria. Luego, 4. Verifique que la luz de aviso muestre el código normal. Y 5. Conecte el conector de comprobación. Además de la función de verificar la existencia de averías en los sensores de velocidad y los rotores, la computadora también tiene la función de verificar la eficiencia de los sensores. Dicha función se ha previsto exclusivamente para el servicio técnico y debe manejarse de una manera especial. Primero, consideremos qué hacer en un vehículo de tracción delantera. Paso 1. Coloque el interruptor de encendido en ON y verifique que la luz de aviso se apaga después de encenderse. Paso 2. Coloque el interruptor de encendido en OFF y desconecte el conector de comprobación. Paso 3. Luego enciende el motor, la luz de aviso empezará a parpadear. Paso 4. En este estado, presione el pedal del freno 5 veces exactamente en 2 segundos. Cuando se efectúe esta operación, la luz de aviso empezará a parpadear rápidamente. La velocidad de parpadeo será el doble de rápida que la del código de diagnóstico que indica funcionamiento normal. De esta manera se activa el modo de comprobación del sensor de velocidad. Después, al realizar cualquiera de las siguientes operaciones, el modo de comprobación del sensor de velocidad se cancelará. Primero, el interruptor de encendido se coloca en OFF. 2. El interruptor del freno de estacionamiento se coloca de OFF nuevamente en ON. 3. Se deja que el interruptor de la luz del freno se encienda 16 veces más o menos. Se realiza una comprobación en pista sin cancelar el modo de comprobación del sensor de velocidad. Primero, suelte el freno de estacionamiento y maneje el auto hacia adelante normalmente a una velocidad de 4 a 6 kilómetros por hora. Cuando la velocidad llegue a 4 kilómetros por hora, la luz de aviso que estaba parpadeando se apagará y luego se volverá a encender después de 1 segundo. Esto termina la comprobación del nivel de voltaje de salida. A 6 kilómetros por hora o más, la luz de aviso empezará a parpadear nuevamente. Esto indica que no hubo nada mal durante la comprobación del nivel de voltaje de salida que se acaba de realizar. Segundo, luego maneje el auto hacia adelante normalmente a 44 o 55 kilómetros por hora. A esta velocidad la luz de aviso deberá apagarse y luego encenderse después de 1 segundo. Esto termina la comprobación de la fluctuación de voltaje en el sensor. Cuando el auto deja la escala de 45 a 55 kilómetros por hora, la luz de aviso empezará a parpadear nuevamente. Esto indica que no hubo nada mal al momento de la comprobación de la fluctuación del voltaje de salida. Durante esta comprobación en pista, cuando la luz de aviso se apaga por 1 segundo,
La computadora hace un diagnóstico de cada uno de los sensores de velocidad. Por ello, tenga cuidado de no manipular el embrague bruscamente o acelerar repentinamente en ese momento, ya que ello afectaría desfavorablemente el diagnóstico. Si hay una avería, la luz de aviso se encenderá y se mantendrá encendida. Tercero, detenga el auto y verifique el parpadeo de la luz de aviso. En este momento, al mover el interruptor de encendido a off o el freno de estacionamiento a on, los resultados de la comprobación del sensor de velocidad desaparecerán de la memoria y figurará el código de diagnóstico normal. Cuando algo esté mal, descifre el número del código mediante el patrón de parpadeo. Por ejemplo, si la luz parpadea 7 veces a intervalos de medio segundo y luego se enciende 2 veces después de 1 segundo y medio, el número del código es 72. Después de 4 segundos se repetirá el mismo código. Con esto, todo el diagnóstico de los sensores de velocidad ha concluido. Ahora puede volver a conectar el conector de comprobación. A continuación, veamos lo que se hace en el caso de un vehículo de doble tracción. Paso 1. Coloque el interruptor de encendido en on y verifique que la luz de aviso se apague después de unos segundos. Paso 2. Coloque el interruptor de encendido en off. Hasta aquí es lo mismo que en el vehículo de tracción delantera, ¿no? Paso 3. Coloque en cortocircuito el conector TS en el compartimiento del motor. Paso 4. Luego no presione el pedal del freno, sino aplique el freno de estacionamiento y enciende el motor. Verifique que la luz de aviso esté parpadeando. De esta manera se ha activado el modo de comprobación del sensor de velocidad. Al igual que con el vehículo de tracción delantera, hacemos ahora una comprobación en pista en este estado. Esta comprobación en pista se realiza exactamente de la misma manera que la del vehículo de doble tracción para permitir que la computadora haga el diagnóstico. Verifique el nivel del voltaje de salida a 4 o 6 km por hora y la fluctuación del voltaje de salida a 45 o 55 km por hora. Si hay una avería, la luz de aviso se encenderá y se mantendrá encendida. En ese caso, detenga el vehículo. Desconecte el conector de comprobación. Y verifique el parpadeo de la luz de aviso. Por ejemplo, este código 74 indica, como ven aquí, que hay demasiada separación entre el rotor y el sensor de velocidad de la rueda posterior izquierda. Cuando termine el diagnóstico, conecte el conector de comprobación y retire la clavija de cortocircuito del conector TS e instale la tapa. Con esto, el código de avería se borrará de la memoria. En el vehículo de doble tracción hay un sensor de desaceleración que detecta la disminución de velocidad del vehículo. Veamos cómo se verifica este sensor de desaceleración. Paso 1. Primero, coloque el interruptor de encendido en on y verifique que la luz de aviso se apague después de 3 segundos. Paso 2. Coloque el interruptor de encendido en off. Paso 3. Luego coloque en cortocircuito el conector TS en el compartimiento del motor. Paso 4. Aplique el freno de estacionamiento y enciende el motor con el pedal del freno presionado. Si hay un parpadeo cada segundo, puede realizarse la prueba de desaceleración.
Primero, se realiza una prueba en pista para verificar si el sensor de desaceleración está funcionando o no. 1. Maneje el auto a unos 10 km por hora y luego aplique los frenos suavemente. Verifique que la luz de aviso continúe parpadeando. 2. A los 20 km por hora aproximadamente, aplique el freno un poco más fuerte. Verifique que la luz de aviso esté encendida solo durante el frenado. Después de soltar el freno, la luz de aviso vuelve a parpadear. Velocidad, aplique el freno fuertemente. La luz de aviso pasará a parpadear rápidamente. Hemos confirmado que el sensor de desaceleración está funcionando correctamente. A continuación, verifiquemos el ángulo al cual se ha instalado el sensor de desaceleración. 1. Asegúrese de que el vehículo esté en una superficie uniforme y con una gata levante lentamente la parte posterior a la altura que se especifique en el manual de reparaciones. Verifique que no haya variación en el parpadeo de la luz de aviso. 2. Baje suavemente la parte posterior y verifique que no haya variación en el parpadeo de la luz de aviso. 3. Repite este procedimiento para la parte delantera del vehículo. Si no hay variación en el parpadeo de la luz de aviso, entonces el sensor de desaceleración está funcionando correctamente. Si hay una avería en el sensor de desaceleración, el patrón de la luz de aviso variará. Esto termina la comprobación del sensor de desaceleración. Retire las clavijas de cortocircuito del conector TS. Durante el servicio técnico, tenga cuidado de no dañar la computadora del ABS, los sensores de velocidad, los rotores dentados o el sensor de desaceleración. Para verificar el funcionamiento del actuador, se utilizan un comprobador del actuador y un arnés de cables auxiliares. Sin embargo, el comprobador del actuador no puede utilizarse para verificar todo el sistema del ABS. En el caso de un vehículo con tracción delantera, este comprobador se coloca de la siguiente manera. Primero, el arnés de cables auxiliares cortos se coloca al comprobador del actuador y el arnés de cables auxiliares largos se conecta al arnés de cables auxiliares cortos. Segundo, luego se desconectan los conectores conectados al actuador y al relay de control. Tercero, después los conectores del arnés de cables auxiliares cortos se conectan a los conectores del actuador y del arnés de cables del motor, y el cable de puesta a tierra se conecta a la carrocería. A continuación, se desconecta el conector conectado al relay de control y se conecta el conector del arnés de cables auxiliares largos al relay de control. Cuarto, no olvide conectar los cables de suministro de energía del comprobador del actuador a los terminales de la batería. 5. Finalmente, la lámina A, en la cual está escrita la disposición de los interruptores, está colocada en la parte superior del comprobador del actuador. En el caso de un vehículo de doble tracción, el arnés de cables auxiliares largos no se utiliza. 1. Se desconectan los 3 conectores conectados al actuador que está colocado debajo del respaldo del asiento posterior. 2. Los conectores del comprobador del actuador se conectan ahora al actuador. Después de esto se procede igual que con un vehículo con tracción delantera.
3. Los cables de suministro de energía del comprobador del actuador a los terminales de la batería. 4. La lámina A, en la cual se esboza la operación, está colocada en el comprobador del actuador. Todo está listo, así que empecemos con la verificación real. 1. Primero enciende el motor y déjelo en velocidad de mínimo. 2. Coloque el interruptor selector para el cilindro del freno de discos que se va a verificar. 3. Presione el interruptor del motor por unos segundos. 4. Presione el interruptor de energía mientras mantiene presionado el pedal del freno con una cantidad de presión uniforme. No deberá ser posible presionar más el pedal del freno. No presione el interruptor de energía por más de 10 segundos. 5. Suelte el interruptor de energía y vea si el pedal del freno puede presionarse más. 6. Cuando se presione el interruptor del motor, el pedal regresa. 7. Ahora suelte el pedal del freno. 8. Con el pedal del freno suelto, presione el interruptor del motor por unos segundos. 9. Luego, mientras mantiene el pedal del freno presionado con una cantidad de presión uniforme por aproximadamente 15 segundos, presione el interruptor del motor y verifique si hay o no pulsación en el pedal del freno. Repita estas verificaciones para los otros cilindros del freno de discos. Cuando termine la verificación, retire el comprobador y vuelva a conectar todos los conectores del actuador del ABS y el relay de control. Al desconectar los conectores del actuador y del relay, los problemas del relay de solenoide quedaron registrados en la memoria de la computadora, por lo tanto debe borrarse ahora la memoria. La extracción del aire en el ABS se realiza de la misma manera que en los sistemas de freno convencionales, extrayendo el aire del actuador y las líneas de freno. Además, como no es posible desmontar el actuador del ABS, el montaje del actuador debe reemplazarse si se encuentra algún mal funcionamiento. Mientras el sistema antibloqueo funciona normalmente, el pedal del freno puede pulsar y la carrocería del vehículo y el volante pueden vibrar. No se arriesgue debido a que tiene un sistema de frenos antibloqueo. Aún así, debe mantener una distancia prudente del auto que está delante de usted. De hecho, la distancia de frenado del sistema de frenos antibloqueo puede ser más larga que la de los sistemas de freno convencionales. Siempre disminuya la velocidad cuando tome una curva y cuando la pista esté cubierta de nieve o cascajo. El sistema de frenos antibloqueo es un nuevo mecanismo que se utilizará cada vez más en el futuro para mejorar la eficiencia del frenado y mantener la estabilidad de manejo. Esperamos que usted entienda ahora el funcionamiento del sistema de frenos antibloqueo. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para motivarlo a familiarizarse aún más con este sistema, estudiando minuciosamente los siguientes manuales. Información sobre el entrenamiento para el servicio técnico, características de los autos nuevos y los manuales de reparaciones.